Antes de que el mundo la convirtiera en símbolo, antes de que la historia la redujera a un nombre, antes de que la religión decidiera qué hacer con ella, María de Magdala era una mujer que miraba. No de la manera en que miran los que buscan confirmación. Miraba de la manera en que miran los que ya no pueden dejar de ver. Y eso, en un mundo que prefería ciertos silencios, tenía un precio. No hay forma de entender lo que ella enseñó sin entender primero lo que ella vivió. Y lo que ella vivió no fue una revelación instantánea, no fue una voz desde el cielo, no fue un instante de luz que lo transformó todo. Fue algo más lento, más difícil, y por eso mismo, más real. Fue el aprendizaje de quien ha tenido que desaprender primero. Magdala era un pueblo de pescadores, de telas, de comercio menor. Un lugar donde la vida se medía en ciclos repetidos, donde la identidad se heredaba antes de ser elegida. María creció en ese ritmo, aprendió a moverse dentro de él, a hablar con la cadencia que se esperaba, a ocupar el espacio que le correspondía. Pero algo en ella no terminaba de asentarse. No era rebeldía. Era algo más incómodo que la rebeldía. Era la sensación constante de que el mundo que vivía y el mundo que percibía no eran exactamente el mismo. Durante años interpretó esa distancia como error propio. Pensó que ella era la que estaba mal, la que veía de forma equivocada, la que necesitaba corregirse. Así funciona el mundo cuando alguien ve más de lo que el entorno puede sostener. No te dice que estás viendo bien, te dice que estás viendo mal. Y si lo escuchas el tiempo suficiente, empiezas a creerlo. Hubo un periodo en su vida en que intentó dejar de mirar. No de forma consciente, no como decisión tomada en un momento claro. Simplemente fue cediendo el espacio interior que le resultaba demasiado ruidoso para sostenerlo sola. Cediendo las preguntas que nadie quería escuchar, cediendo la percepción que no encontraba confirmación afuera. Y en ese ceder, algo se fue oscureciendo dentro. Los evangelios lo llaman de una forma. La historia lo ha interpretado de muchas. Pero quien ha vivido ese proceso sabe de qué se trata. No es posesión, no es locura, no es maldad. Es lo que le ocurre a una conciencia que se traiciona a sí misma durante suficiente tiempo. Se fragmenta, pierde su centro de gravedad y empieza a girar siguiendo fuerzas que no son las suyas. Fue en ese punto donde el encuentro ocurrió. No hay manera de narrar ese momento sin simplificarlo. Y simplificarlo sería mentir. Pero lo que importa no es la descripción del instante, sino lo que activó. Algo en ella que estaba dormido volvió a estar despierto. Algo que había cedido se recolocó en su lugar. No de golpe, no sin dolor, no sin el trabajo largo de quien tiene que reconstruir lo que cedió pieza a pieza. Pero el movimiento comenzó. Y una vez que algo así comienza, no se puede deshacer. Lo que nadie cuenta, lo que los relatos oficiales omiten, es lo que ocurrió después. El tiempo que vino después del encuentro. Los días en que aprendió a confiar de nuevo en lo que percibía. Las conversaciones que nadie registró, las preguntas que ella formuló y las respuestas que recibió, no en palabras solemnes, no en discursos, sino en los márgenes de la vida cotidiana, en los caminos polvorientos, en las noches alrededor del fuego, en el silencio compartido con alguien que no temía el silencio. Y en ese tiempo, María empezó a observar algo que le costó tiempo poner en palabras, pero que una vez visto, no podía dejar de verse. Empezó a comprender que los seres humanos no se relacionan con la vida de la misma manera. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de bondad, no es cuestión de origen o de fortuna. Es algo más fundamental. Es la orientación interior desde la que cada persona habita su existencia. Y esa orientación, comprendió María, define todo lo demás. No eran categorías fijas, no eran juicios de valor, no era una jerarquía diseñada para que unos se sintieran superiores a otros. Era una descripción, una cartografía del interior humano que explicaba no por qué unas personas eran mejores, sino por qué unas personas vivían de una forma y otras de otra, incluso cuando las circunstancias externas eran similares.
El primero de estos tres modos de habitar el mundo María lo había conocido muy bien porque ella misma lo había vivido. Era el modo del que solo percibe lo que puede tocar. No por crueldad, no por superficialidad, sino porque algo en su interior se ha cerrado sobre lo visible como única realidad posible. Son personas que construyen su mundo entero con lo que pueden verificar, medir, poseer, intercambiar. La seguridad para ellos está siempre afuera, en el tener, en el demostrar, en el ser visto, no porque sean vacíos, sino porque el miedo a lo que no se puede controlar es más fuerte que la curiosidad por lo que no se puede ver. María había conocido a un mercader en el camino entre Jericó y Jerusalén. Un hombre fuerte, eficiente, de gestos precisos. Cargaba más peso del que necesitaba porque para él cargar mucho era señal de seriedad. Cuando ella intentó hablarle de algo que había visto esa mañana, una quietud extraña en el agua del río, una sensación de que el tiempo se había detenido un instante, el hombre la miró con una paciencia razonada, la paciencia de quien decide que el otro está equivocado pero prefiere no discutir. ¿Y eso para qué sirve?, preguntó. No con desprecio, con genuina incomprensión. ¿Qué produces con eso? ¿Qué ganas? María no respondió de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque entendió que la pregunta misma revelaba todo. Para ese hombre, la existencia era una transacción. No por maldad, por formación, por capas y capas de vivir en un mundo que solo recompensaba lo que podía ser pesado y vendido. Su forma de ver no era un defecto. Era el resultado de años habitando en un solo registro de la realidad. El registro de lo que tiene precio. El peligro de ese modo de vivir no era la avaricia, aunque a veces llegaba. Era la soledad. Una soledad que ese tipo de persona rara vez reconoce, porque está siempre rodeado de movimiento, de intercambios, de presencias que vienen y van. Pero en el centro de todo ese movimiento hay un vacío que ninguna posesión llena. Y ese vacío, cuando se hace insoportable, se convierte en urgencia. Más trabajo, más éxito, más acumulación. No para llenar el vacío, sino para no tener que pararse a mirarlo. María lo conocía, no como observadora distante. Lo conocía desde adentro. Desde los años en que ella misma había intentado sostenerse en lo visible, porque lo invisible le resultaba demasiado inestable. El segundo modo era diferente, y en cierta forma más doloroso, no porque sea peor, sino porque es más cercano a la conciencia. Las personas que viven desde ese segundo modo sienten profundamente, sienten lo que los demás sienten la injusticia, sienten la belleza, sienten el peso de las cosas que no tienen explicación racional, pero ese sentir, sin ancla, los arrastra. Son como embarcaciones sin quilla, captan todos los vientos pero no pueden mantener un rumbo propio. María había caminado semanas junto a una mujer llamada Marta, no la que los textos mencionan, otra, de un pueblo pequeño al norte. Una mujer de corazón enorme que se entregaba completamente a cada persona que encontraba, que lloraba con los que lloraban sin esfuerzo, que reía con facilidad, que se incendiaba de indignación ante la injusticia. Y sin embargo, esa misma mujer no podía quedarse sola consigo misma más de un día sin que el vacío interior se volviera insoportable. Necesitaba ser necesitada, no como estrategia, como condición de existencia. Sin las emociones de los demás, sin el movimiento constante del sentir ajeno que venía a ocupar su interior, algo en ella se detenía y se volvía un espejo sin nada que reflejar. Una tarde, sentadas al borde de un camino mientras esperaban que pasara la caravana, María le preguntó: ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? No los demás. Tú. La mujer abrió los ojos como si la pregunta la hubiera sorprendido desde atrás. Nadie me había preguntado eso, dijo al fin. Y María entendió. No porque nadie se hubiera interesado por ella, sino porque ella misma no se había formulado la pregunta. Vivía hacia afuera con tanta intensidad que no había desarrollado el hábito de volverse hacia adentro.
Ese segundo modo no es inferior. Es real, es humano, es capaz de un amor enorme, pero sin raíz interior. Ese amor se convierte en dependencia. Se da para recibir, aunque no sabiéndolo. Se entrega para no tener que quedarse consigo mismo. Y cuando no hay nadie a quien dar, o cuando el dar no recibe respuesta, el sufrimiento es desproporcionado. No porque sea exagerado, sino porque en realidad no es solo por la situación presente. Es la ausencia de centro interior que toda la vida se ha ido aplazando. María tardó en nombrar el tercer modo, no porque le costara reconocerlo, sino porque sabía que al nombrarlo algo cambiaba. No en el mundo exterior, en quien lo escucha. El tercer modo es el del que ha encontrado su interior sin huir de exterior. No el que se aísla, no el que desprecia el mundo material ni el que reprime la emoción, sino el que ha aprendido a habitar la vida desde un centro que no depende de lo que viene de afuera. Un centro que percibe, que siente, que actúa, pero que no se disuelve en lo que percibe, ni se arrasa con lo que siente. No es la frialdad. Es la presencia plena sin pérdida de sí mismo. Es algo que se aprende, no que se hereda. Algo que se construye, no que se recibe de repente. Y el camino hacia allí, en la experiencia de María, pasa inevitablemente por los dos modos anteriores, por haberlos habitado, por haberlos sufrido, por haber entendido desde dentro qué falta en cada uno de ellos. Lo que ella enseñó no era una doctrina, no era un sistema, era una mirada, una forma de ver que libera no porque diga qué hacer, sino porque nombra lo que ya estaba ocurriendo. Y nombrar lo que ocurre tiene un poder que pocas cosas tienen, porque mientras algo no tiene nombre, no se puede elegir, solo se puede padecer. Hubo una conversación que quedó registrada, no en los textos que sobrevivieron a la quema, sino en la memoria de quienes la escucharon. Fue en una casa pequeña, al atardecer, cuando el calor comenzaba a retirarse y el aire traía ese olor extraño de tierra húmeda después de días secos. Había unas pocas personas allí, no discípulos en el sentido formal, personas que habían llegado por distintos caminos y que habían encontrado en ese espacio algo que no lograban nombrar afuera. Alguien le preguntó cómo se sabe en cuál de los tres lugares está uno, no como pregunta académica, como pregunta urgente, como quien pregunta porque lo necesita saber hoy. María no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta ocupara el silencio un momento. Luego dijo algo que nadie olvidó. Pregúntate qué pasa cuando te quedas solo y no hay nada que hacer ni nadie que te observe. Si en ese silencio aparece la ansiedad de llenar algo, estás en el primero. Si aparece el vacío de no saber quién eres sin los demás, estás en el segundo. Y si en ese silencio aparece algo que no necesita explicación ni justificación, algo que simplemente está, entonces ya has tocado el tercero. Aunque no te quedes allí cada vez. Alguien preguntó, ¿y si no sé cuál es? María lo miró. El no saber ya es una forma de saber. El que vive completamente en el primero no se pregunta esto. El que vive completamente en el segundo tampoco. La pregunta misma es un movimiento hacia adentro. Y ese movimiento, aunque parezca pequeño, es el inicio de todo. Lo que este ensinamiento tiene de subversivo, lo que explica por qué no fue preservado en los textos que la institución consideró seguros, es que no coloca la salvación afuera. No la coloca en un cumplimiento externo, en una obediencia a normas, en un intermediario que intercede. La coloca en un movimiento interior que cada ser humano puede hacer, sin permiso de nadie, sin esperar condiciones ideales, sin necesitar que el mundo cambie primero. Eso era peligroso, no porque fuera falso, sino porque era verdadero de una manera que no podía ser administrada. Un hombre que descubre que el reino no está arriba ni afuera, sino en el centro de su propio interior, ya no necesita que nadie le diga dónde buscarlo. Y esa libertad, esa autonomía de la conciencia, es lo más amenazante que puede existir para cualquier estructura que necesite que la gente dependa de ella para encontrar a Dios. María no predicaba contra nadie, no acusaba, no señalaba, pero lo que enseñaba deshacía silenciosamente los argumentos de quienes decían ser los únicos guardianes de la verdad. No porque lo dijera,
sino porque al mostrar el camino interior, volvía innecesario al guardián. El ensinamiento sobre los 3 tipos de humanos no era una clasificación para juzgar, era un mapa para caminar. Y la diferencia entre una clasificación y un mapa es fundamental. Una clasificación te dice dónde estás y se queda allí. Un mapa te muestra desde dónde partes para encontrar a dónde quieres ir. María sabía que nadie es solo uno de los 3 tipos. Que todos los seres humanos llevan los 3 en distintas proporciones, en distintos momentos, en distintos aspectos de su vida. Que el mismo hombre que en su trabajo vive completamente en el primer modo, puede abrirse al tercero en el momento en que sostiene a su hijo dormido. Que la mujer que se pierde en las emociones de los demás puede encontrar súbitamente su propio centro en un instante de belleza inesperada que a nadie más afecta. No era un destino fijo, era un movimiento que puede entrenarse, que puede cultivarse, que puede elegirse, no una vez, sino cada vez. En cada situación, en cada relación, en cada momento en que el mundo exterior presiona y el interior responde. Lo que ella quería despertar no era una comprensión intelectual, era un reconocimiento. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando algo que ya sabías, pero no sabías que sabías, de pronto toma forma y ocupa su lugar. Ese momento en que el espejo muestra exactamente lo que es y ya no puedes pretender que no lo has visto. En sus últimas conversaciones conocidas, María no hablaba de sí misma, hablaba del camino, y el camino que describía no terminaba en un lugar, terminaba en una forma de estar en la que el bien no se hace para ser visto, en la que la verdad se dice no para ganar, sino porque no decirla cuesta demasiado, en la que el amor no depende de ser correspondido, porque no nace del miedo a quedarse solo, sino de la abundancia de quien ya tiene su centro. No es perfección, no es iluminación en el sentido espectacular, es simplemente vivir desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Y ese cambio de dirección, que parece pequeño cuando se describe, lo transforma todo cuando se vive. La última imagen que guardamos de sus palabras, más allá de los textos que sobrevivieron y los que no, más allá de las interpretaciones que la redujeron o la exaltaron, según la conveniencia de cada época, es la de una mujer que aprendió a ver cuando el mundo le pedía que mirara diferente, que aprendió a quedarse cuando el mundo le pedía que huyera, que aprendió a hablar cuando el mundo le pedía que callara, y que dejó ese aprendizaje no en piedra, no en papel, sino en el interior de quienes la escucharon con la disposición suficiente para escuchar de verdad. El reino interior no se hereda, no se compra, no se recibe como premio por el cumplimiento, se despierta, y ese despertar puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier vida, siempre que alguien tenga el valor de dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Eso es lo que María de Magdala enseñó. Eso es lo que el mundo tardó siglos en querer escuchar. Y eso es lo que, una vez escuchado, no puede dejar de resonar.